Bueno, entonces, ya explicamos lo de la sumatoria, ya dijimos cómo es la parte que va a ser la aportación tanto de voltaje y cómo va a ser la disminución de voltaje en todas esas partes. Ok, después viene aquí una parte donde tenemos que explicar algo sobre las cargas y algo sobre cómo se va a trabajar una carga lineal, una carga superficial y una carga volumétrica. Como pueden ver aquí dice campo eléctrico debido a una distribución, debido a una distribución continua de carga volumétrica. Y dice que cuando se cuenta con enorme número de cargas separadas por distancias diminutas, ahí hay que recalcar esa parte porque empiezas entonces a ver que las distancias diminutas o las distancias que son exageradamente cero hacen y producen que entonces muchas cargas se vuelvan una sola carga o son una sumatoria y se vuelvan una sola carga. Y dice, es posible reemplazar esta distribución de muchas partículas por una distribución suave y continua de carga, caracterizada por densidades de carga. Voy. Por eso cuando estudien, cómprense sus casas, chavos. Sale, chavos, cambio de salón. Bueno, entonces, por ahí lo que vamos a empezar y a tratar de entender es esa parte de la distribución. Y como pueden ver aquí, una de las primeras fórmulas es esa carga que está ahí. Y dice que la carga es igual a la integral del volumen por la diferencial de carga. Y entonces se hace una igualdad que está por ahí. Entonces, como pueden ver, nosotros vamos a empezar por aquí. Y entonces, esta es la carga a la que se está refiriendo. Por ahí comentamos ese día que yo tenía un error dentro de estos apuntes. Entonces, dice, se simboliza la densidad de carga volumétrica con ρ de B, cuyas unidades son coulomb por metro cúbico, ¿de acuerdo? Son coulomb por metro cúbico. Entonces, nosotros cuando vamos a empezar a trabajar, al final las cargas sabemos que se siguen llamando coulombs, ¿de acuerdo? Y por aquí, entonces, podemos darnos cuenta que dice que para que la carga sea constante, se deben de entender que las cargas electrones se mueven a una velocidad constante. Con esto sí sabemos la longitud ancho de un volumen, podemos también encontrar la corriente. Nosotros sabemos que la corriente en términos de, bueno, perdónenme, que la carga, si yo la divido en términos del tiempo, podemos generar corriente. Y entonces la corriente, pues es la carga sobre el tiempo. Y nosotros aquí fue donde pusimos un problema y aquí fue donde comenté que yo tenía un error donde tienes que ponerle coulomb por metro cúbico. Aquí fue el error.
Y entonces aquí había que poner metro cúbico. Como ustedes se pueden dar cuenta, entonces se puso una rho de B de todo este tamaño. En realidad esas rho de B tú las puedes poner de 1000 tamaños si tú quieres. Entonces, esa rho de B tú la puedes manejar de cualquier tamaño. Ahí más que nada es para hacer las integrales y todo eso. Como ustedes pueden ver, aquí hay un 10, una x más 1, el seno de pi x, seno z cuadrada, colón por metro cúbico. Entonces, en realidad, chavos, ahí normalmente nosotros lo que debemos de entender es que cuando empiezas a hacer ya problemas de esta índole, nosotros debemos de entender tres cuerpos distintos, el que es el volumen, el que es una superficie, el que es una línea y el que es básicamente un punto. Dices, bueno, ahí hablas ya de 4, no hablas de 3. En realidad el punto que vamos a trabajar o la carga puntual, normalmente se dice que la carga está contenida en un punto y por eso a veces lo puedes ubicar en el origen. Pero en otras situaciones, en realidad la carga puntual o la carga de prueba no es otra cosa más que una esfera de carga que tiene una concentración exageradamente alta. Y entonces, como pueden observar aquí, pues ya vamos a empezar a trabajar los límites, ya vas a empezar a trabajar coordenadas y entonces ya vas a saber bien para dónde va a trabajar toda la situación. Entonces, dudas hasta ahí. Dudas, ¿no? Ok. Entonces, miren, mande. Sí, ahorita lo vamos a revisar. De hecho, era lo que íbamos a checar hoy para la asistencia, que nos preguntaba una señorita que cómo que íbamos a hacer parte de esa tarea. Entonces, esa parte de esa tarea es la asistencia. Bueno, pero entonces, miren, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Tú hay veces, como pueden ver, ahí está la solución del problema y dice que tendremos y todo eso. Aquí la compliqué o la puse muy larga porque en el mismo libro ponen integrales más grandes. Entonces yo lo que quería es que ustedes vieran que a veces las fórmulas de integración se van a tener que utilizar para resolver, aunque sea una sola parte de la integral, aunque las otras partes se resuelvan muy sencillo. Y como pueden ver, quedó por aquí este valor y quedó con signo negativo, ¿de acuerdo? ¿Las cargas pueden quedar con signo negativo? Pues sí, porque se supone que si la carga es signo negativo, para nosotros son electrones o protones. Un electrón. Es electrón. Y entonces vamos a empezar a ver más adelante que va a haber fórmulas que ya tienen el signo negativo. Y entonces, por decir, después de ver campo eléctrico y todos estos apuntes que están aquí, después vamos a ver una fórmula que está así, chavos. Miren, hay una fórmula que está así y dice que el voltaje que está de A a B, el voltaje que está de A a B, va a ser igual a menos la integral de E punto dl. Esa es otra fórmula que vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes observan bien, dices, ok, aquí ya va el signo menos aquí adelante. O sea, dices, entonces, ¿por qué ya pueden empezar a existir los signos menos adelante de las fórmulas? El campo eléctrico lo calculas y entonces este se llama 2 volts por metro, porque fue lo que hemos ya estado enseñando. Y entonces lo multiplicas por un metro y entonces lo multiplicas por un metro y entonces las unidades de metro las cancelas y solamente te quedan volts. Si tú tuvieras que resolver esta integral sería positiva, sería 2.
pero por este signo, entonces el resultado sería -2. ¿Qué quiere decir ese -2? En realidad ese -2 lo que quiere decir o lo que indica es que el sistema pierde energía. Yo para moverme de un punto a otro, yo necesito gastar una energía para poderme mover. Pero hay veces que la carga está aquí y se mueve sola sin que ésta se quisiera mover, y se mueve porque todo lo que está aquí de energía, todo lo que lo encierra, le produce una cantidad de movimiento, y entonces este campo que está aquí abajo la puede desplazar aunque ella no se quisiera desplazar. Y a eso, y ese es el signo que van a ver en muchas fórmulas, que está así negativo. Y entonces van a ver ustedes muchas fórmulas, chavos, que luego tienen un signo negativo y dice uno, pues, ¿de qué será? Es de que entonces los sistemas empiezan a perder. Entonces, aquí en este resultado que ustedes pueden observar, donde ven este menos 1661, en realidad lo que tenemos que considerar es que la cantidad de carga está exageradamente contenida en un volumen. ¿De acuerdo? Entonces, a eso en realidad se refiere. Bueno, entonces vamos a explicar algo del problema del viernes que se quedó y vamos a ver qué parte se resolvió. Ok, entonces estábamos viendo velocidad de transmisión, lo explicamos un 267, este ya lo explicamos. Espérenme, se me fue. Aquí está este. Y entonces, va. Bueno, antes de explicar ese problema, vamos a explicar esto. Entonces, muchas veces, muchas tantas veces, vamos a tener que explicar esta parte. Ok. Oh. Ok. Entonces, miren, nosotros cuando estamos ya trabajando con el plano de las 3 dimensiones, vamos a tener que tratar de entender qué tipo de carga vamos a estar trabajando. ¿Qué tipo de carga va a producir un campo eléctrico? Todos bien sabemos que un volumen se rige por todas las unidades, y entonces van a hacer que ésta trabaje de una forma. Cuando tú generas un volumen, entonces tú vas a tener algo así. Vas a tener un volumen. Los volúmenes ahorita nada más los vamos a poner normalmente rectos para que se entienda, pero puede ser cualquier tipo de volumen, y no toda la vida tienen que ser rectas las cosas estas. Entonces tú pones esto así, luego por ahí así, haces esto así y haces esto así. Ok, cuando tú tienes un volumen, sabes que para calcular el volumen de un cuerpo, tienes involucradas a las 3 variables, y las 3 variables pues siguen siendo la X, la Y y la Z. Pero cuando empieza a trabajar un volumen de estos, entonces cuando empieza a transmitir una señal, esta señal sale en todas las direcciones, y entonces debido a esta placa puede salir una señal hacia arriba. Debido a esta otra placa puede salir una señal hacia acá, y debido a la otra placa puede estar saliendo una señal hacia acá. Ok,
Entonces, la sumatoria de esas señales es la señal total que vamos a transmitir. Quiere decir que entonces, este de aquí, siempre su transmisión va a ser en A de Z, la dirección. Pero el plano, sabemos que el plano de este va a ser X y Y. Luego, su dirección de transmisión va a ser A de Y, pero el plano de trabajo, va a ser X, y Z. Y luego, este va a ser AX, y entonces el plano de trabajo va a ser Y con Z. Bueno, eso más o menos ya ustedes lo han trabajado, ya le entienden a esa parte. Entonces, normalmente van a ver ustedes que estos vectores que salen con esa dirección normalmente están puestos en el centro, ¿de acuerdo? Entonces van a ver ustedes que a veces estos están puestos así en el centro y deben de salir del centro, para que entonces nosotros trabajemos con todas esas partes correctamente. Una vez que tú ya entendiste eso, entonces ya sabes que salen centradas. Recuérdense que deben de salir centradas porque las señales se mueven hacia arriba y hacia abajo o hacia la derecha y hacia la izquierda. Y entonces van a salir centradas con respecto a las superficies. Y entonces, cuando tú sumas estos tres vectores amarillos, vas a encontrar la carga total del volumen. ¿De acuerdo? Ustedes saben que en matemáticas nos enseñaron que para encontrar el volumen de una pieza de este tipo, nosotros multiplicamos a la famosa X con XY, Z, y las unidades que vamos a manejar son metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya más o menos se lo saben, eso ya más o menos lo han trabajado, y entonces ese sería el famoso volumen. Y entonces, quiere decir que en realidad este volumen va a trabajar más, trabaja más con coordenadas esféricas. Casi todos los volúmenes trabajan con coordenadas esféricas. Entonces, ahí las coordenadas esféricas, pues hay que entender el rho, el teta y el phi, y ya podemos entender para dónde va uno de esos. Quiere decir que si fuera una esfera o fuera un cubo, describiría perfectamente una esfera. Y entonces la misma intensidad que tiene por un lado es la misma intensidad que tendría de otro lado cuando hacemos así, y entonces esta cuando hacemos así. Y entonces, claro, esa es una esfera perfecta, ¿eh? No mi dibujo que hice así. Y entonces esto te queda así. Y entonces esa es la esfera que vamos a poder radiar. Por obviedad, el vértice que está acá atrás, este vértice, su alcance es distinto a este vértice. Y van a ver ustedes muchas veces que las piezas, a veces nosotros lo que hacemos es hacer una raya que va a salir de la esfera de aquí, de lo más alto, y la vamos a pasar así. Normalmente ustedes van a ver un dibujo así, y entonces, y eso es para que entiendas que es una esfera. Y entonces aquí nosotros vamos a abrir ventanas. Y entonces pudiera ser que tú abras una ventana aquí y que esa ventana sea exactamente igual en tamaño a esta, solamente que en diferente distancia, y poder entender qué sale por esa ventana, qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a generar. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces vamos a trabajar coordenadas esféricas para volumen, pero después se viene la superficie. Y entonces, ustedes aquí en esta
pueden detectar que hay tres superficies. Y entonces cuando esta le puedes llamar superficie 1, cuando a esta le puedes llamar superficie 2 y cuando a esta le puedes tú llamar superficie 3. Entonces tú puedes tener esas tres superficies que están aquí, tú puedes tener esas tres. Y entonces cuando tienes estas tres, tú ya defines cuál es la que vas a trabajar. Por obviedad, la superficie 1, su máxima dirección de transmisión es AX o menos AX porque va para atrás. Igual, para la superficie 2, su máxima dirección de transmisión es AY o menos AY porque va para atrás. Y para S3, su máxima dirección de transmisión es AZ o porque va hacia abajo. Y entonces esas placas las tenemos que tener como que muy cuidadas porque si ustedes por ahí ya le echaron un ojo al apunte, en el apunte viene lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Me voy a ir al apunte, ¿eh? Aquí está el apunte y entonces, si ya los que más o menos loguearon, se van a dar cuenta que aquí hay un problema, aquí en este campo debido a una línea de carga, y ese es un cable, pero acá hay una lámina, y entonces aquí se dan cuenta de este dibujo con 4 láminas. Entonces, como pueden ver, lo que traté de representar aquí es que van a estar 4 láminas paradas, si ustedes quieren así verticalmente, y hay veces que te dicen que son láminas infinitas. Entonces, cuando son láminas infinitas, no tienen una definición constante, no tienen una definición constante en estas partes. Cuando los dibujos los vean así y que tienen así y que no tienen una raya definida así, entonces es porque las cosas se dicen que son infinitas. En electromagnetismo esa es una norma. Es por decirles algo. Yo les puedo decir, esta pelota manda energía y llega hasta este punto. Y entonces cuando llega a este punto, aquí les puedo yo decir, la energía vale 0. Aquí les pudiera yo decir, el campo eléctrico ya vale 0. Pero entonces si vale 0, quiere decir que hasta esta posición ya está definida y ya vale 0. Pero hay veces que ustedes van a observar en muchos dibujos de señales que ponen así y luego le ponen aquí una flecha y la hacen así de larga y le ponen otra flecha aquí y le ponen otra flecha aquí. Estas flechas cuando están así y que están solamente definidas aquí y que nada más están definidas aquí, son líneas de carga infinita. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando esté aquí, aquí el campo eléctrico todavía sea diferente de 0. Y entonces, ¿hasta dónde se hace 0? Pues quién sabe, pero ahí está el campo eléctrico. Entonces, tengan cuidado, esos dibujos dicen eso. Y como pueden observar aquí, aquí tengo este punto 3 y tengo este punto P. Si ustedes observan, lo saqué de aquí. Si ustedes lo observan bien, lo sacamos de aquí, este punto, viene avanzando hasta aquí y llega hasta aquí y luego va hacia abajo. Si tú lo proyectas para acá atrás, este punto queda entre las dos láminas, porque aquí está una lámina, la amarilla, y la lámina verde está aquí. Y entonces ese punto queda entre esas dos láminas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está pidiendo el cálculo este problema. Entonces, muchas veces van a ver ustedes cosas así y no hay otra más que entenderles qué es lo que están definiendo las cosas estas. Entonces, miren, aquí dice rho de S, rho de S, rho de S y rho de S. Como pueden ver ustedes en este apunte, como pueden ustedes ver en este apunte, aquí la rho de S, aquí la rho de S, que está aquí, dice que se llama, dice, las cargas residen en las superficies de un conductor y no en su interior. Por eso la rho de S, la que está aquí, por eso la rho de S se conoce como densidad de carga superficial, ¿de acuerdo?
Y entonces también tiene explicación para la carga y también tiene una explicación para las fórmulas. Aquí las fórmulas son más sencillas, están como que más definidas. Esas las vamos a ir explicando, pero quería que vieran ese dibujo para que más o menos entendieran de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, estamos aquí todavía. Vamos a terminar de decir esto para que se quede para ustedes. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy queriendo explicar con este dibujo? Bueno, básicamente, nosotros lo que quiere decir que cuando tú tengas un cuerpo, un volumen de una figura, la que sea, que tenga esto, la composición del material se va a llamar Rho de B. Entonces se va a llamar densidad de carga volumétrica. Densidad de carga volumétrica. Volumétrica. Entonces, se llama densidad de carga volumétrica. Si tú agarras cualquier placa, y la placa está así, esta también va a tener algo, pero esta se va a llamar Rho de S. Y entonces esta se va a llamar densidad de carga superficial. Esta se va a llamar densidad de carga superficial. Y pues por obviedad, cuando tengamos solamente una línea, cuando nada más tengamos una línea, a esta línea se le va a llamar densidad de carga lineal. Entonces a esta le vamos a llamar densidad de carga lineal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, y esto se va a llamar Rho de L. Entonces, vamos a empezar a ver esas densidades y esas las vamos a empezar a ver porque entonces lo que vamos a manejar son las cargas de diferentes cuerpos, son las cargas de lo que nosotros vamos a generar. Recuérdense que la tarea, por decirles algo, en la tarea pusimos un tubo y dijimos, tienes un tubo así, lo levantas hacia acá arriba, lo pones así. En el dibujo que ustedes se quedaron estaba acostado. Y entonces habíamos puesto un valor aquí y habíamos puesto un valor aquí. Si ustedes recuerdan, este se llamaba 117, ¿cierto? Sí. Ok. Y el otro era 113. Y pedimos el campo, ¿sí o no? Sí. Sí, profesor. ¿A quién se debe el campo? Bueno, por ahí alguien todavía a mí me preguntó ese día que si se iba a resolver como una línea de carga. Y yo le dije que no. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que nosotros a veces podemos tener, ojo, nosotros a veces podemos tener unas rayas que son los famosos ejes, y entonces tú generas un eje así, y luego pones el otro eje así, por decir este lo vamos a poner así, y este lo vas a poner así. Ok, si yo tengo un cable aquí, rojo o negro o de cualquier color, yo les dije a ustedes, tú lo puedes tener aquí así. Y entonces este lo puedes estirar hasta acá. Y entonces tú lo agarras aquí y haces esto aquí así. Tú puedes tener eso así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el campo eléctrico? Si ustedes se acuerdan, antes de explicar esto, estuvimos hablando de una velocidad de transmisión. Y entonces decíamos que la velocidad de transmisión tiene que ser tan rápida
para que hacer que casi en el mismo instante de tiempo aquí, este se llame Q. Ojo, ¿eh? Y entonces, si tú lo agarras aquí y tú vuelves a tener esto así, este se llame Q. Y entonces, este también se llame Q. ¿Le entienden ahí en lo que quiero decir, chavos? Es que pasa tan rápido que si yo lo agarrara como en cualquier distancia, voy a tener la misma carga. ¿Le entendieron? Sí. Ok. Y luego se me ocurrió decirles a ustedes que este punto valía 1,1,3 y el otro punto valía 1,1,7. ¿Se acuerdan de eso? Si yo estoy con estos números, quiere decir que entonces el eje que estoy trabajando aquí, este sería el eje de las zetas, ¿cierto? Y entonces, sí, este sería el eje de las X y este sería el eje de las Y. Es lo mismo que hemos puesto. El chiste es que tú le entiendas que a veces luego lo vas a acostar o luego lo vas a parar para una comodidad más fácil tuya. Entonces, el campo que se genera, va a la explicación de la tarea. El campo que se genera aquí, el campo que se genera aquí, va a avanzar hacia acá. Va a avanzar hacia acá. Pero este campo que está aquí es exactamente igual a este campo, un nanosegundo más, un nanosegundo menos. Y entonces el campo va a tener la misma intensidad porque está igual. ¿Lo cambia en algo, chavos? No. No. Exacto. Dice el señor que no. Ok. Pero yo sé que para el campo yo necesito tener una carga entre el 4pi epsilon 0, la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado en ADR. ¿Sabíamos cuánto valía la carga, chavos? Sí. Ok. ¿Qué va a pasar con la distancia ahí? La distancia del vector de arriba, de este vector que está aquí, es exactamente igual a esta distancia, ¿sí o no? Solamente que la altura es distinta, solamente que la distancia es distinta. Y entonces, ¿cómo deberían de ser estos dos campos? Igual. Iguales. ¿Cuánto va? ¿Y yo qué les pedí ese día de tarea, chavos? Calcular el campo. ¿Cuánto era el resultado? A ver si sí le entendieron. Y con la explicación de ahorita. Señor Juárez, ¿cuánto era el resultado? El problema que hicimos, a mí me dio un... Del de tarea, señor. Sí, 1.400, sí, por eso, sí. El que dejó esa tarea, que eran lo de, dejó dos, pero era el mismo, nada más que explicado distinto. Me dio 1.424 por 10 a la 16. Ok. Señor Juárez. Hola. Señor Merlín, ¿cuánto le dio? Señor Merlín, buenas tardes. ¿Cuánto le dio, señor? Préndame su cámara, señor Merlín. Profe, me comenta mi compañero Merlín por el chat que tengo con él, que no sirve su micrófono. Está intentando todo lo posible para prender su cámara y su micrófono. Pero dígale que ya le dije que prenda su cámara. Sí, profe, sí lo está escuchando, él sí lo escucha, solo que usted, él a usted no.
Pero O sea, no, o sea, ya está su ya cámara, lo ya vi. está su cámara. Ok, señor Marlín, entonces está ahí. A ver, póngame en el chat cuánto le dio a usted. Ok, señor Marlín. Ok, entonces, por ahí ya oyeron cuánto le dio al compañero. ¿Sale? Entonces, ya 1.400. En realidad, ¿qué había que hacer con el cálculo? Es que en realidad lo que teníamos que hacer con el cálculo era si trabaja, se va a acabar el tiempo, chavos. Nos volvemos a conectar. Sale, somos 30. Entonces, es que tú puedes calcular siempre el campo a través entonces de dos situaciones. En realidad el campo lo que va a hacer es que siempre va a mandar energía hacia una de las direcciones o hacia varias direcciones simultáneamente. Depende el tipo de volumen del cual tú vas a trabajar. Y entonces, cuando está haciendo eso, nosotros habíamos pedido que ibas a calcular, nosotros habíamos pedido entonces que tú me ibas a calcular un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico que dejamos, ¿cuánto le pusimos a la carga, chavos? 300 milicoulombs. 300 milicoulombs. Le pusimos 300 milis, entonces sabemos que son 300 por 10 a la menos 3. Y ya quedan las potencias. Y luego aquí abajo sigue siendo el 4pi, ese lo metes completo a la calculadora. Y habíamos dicho que era el aire, ¿se acuerdan? Y entonces si tú metes aire, pues pones el 8.854 por 10 a la menos 12. Y entonces metes esto. Lo que teníamos que calcular, o como que la parte más difícil que había que entenderle, era la distancia que teníamos que meter aquí. Entonces, se suponía que la carga que lo iba a generar al campo pudiera ser algo así, y entonces hablábamos del primer punto que estaba 1, 1, 3. ¿Sale? ¿Había algún otro punto para poderlo checar? 1,1,7. Ese fue el que dijo. Ese fue el que dijimos, pero esa es altura, ¿sí o no? Ojo, va. Cuidado, miren, a lo que voy es a esto. Tú cuando tú tienes un cable, o un tubo, cuando tú tienes un cable o un tubo, entonces tú puedes agarrar y dibujar aquí la tapa inferior, y entonces haces crecer al tubo en este tamaño, que fue lo que ese día estábamos más o menos diciendo. Entonces, tú haces crecer al tubo en este tamaño y por obviedad en la parte inferior tienes pues una tapa redonda y en la parte superior tienes la misma tapa redonda. Entonces, si tú agarras un punto aquí, es exactamente igual a este punto que está aquí. Y entonces, este punto, si tú lo manejas, tú puedes decir,
este punto va a sacar un campo eléctrico hasta aquí. ¿Y hasta aquí dónde? Pues no sé. Pero tú puedes entonces conocer este punto. Y entonces ese era el que era 1,1,3. Ese era ese punto. ¿Qué va a pasar con el otro punto? Lo voy a poner abajo, espero no hacer los bolas. El otro punto se nos ocurrió ponerle 1,1,7. Entonces, en realidad, como ustedes pueden ver, yo lo puedo hacer así, y entonces el campo eléctrico tendría que ser igualito al otro a la misma altura. Entonces, estos campos eléctricos tendrían que ser absolutamente iguales porque están a la misma altura. ¿Le entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Ok, va. Entonces, estos puntos tú los conoces. Ahorita les volví a repetir lo siguiente. Hubo un compañero que decía, oye, lo voy a considerar como el campo por una línea de carga. No, porque habíamos preguntado cuánto vale el campo eléctrico de este punto y de este punto. ¿Me entienden? Entonces, si el campo ¿Puedes repetir esa última parte, eléctrico, por favor? Se trabó va. mi computadora. Si este campo eléctrico que está aquí, yo estaría viendo el punto. Ojo, yo estaría viendo el punto. Pero si yo lo pusiera de este lado, entonces la distancia que estuviera aquí, esa distancia 1, sería exactamente igual a esta distancia 1. Para que yo dijera que entonces el campo eléctrico que está de este lado es exactamente igual al de este lado. Si esos son iguales, quiere decir que esta distancia y esta distancia tendrían que ser las mismas. ¿Le entienden? ¿Qué va a pasar cuando dijimos que entonces la velocidad de la señal tiene que ser muy rápida? La señal, esa señal va viajando aquí. Esa señal va viajando aquí adentro. Posiblemente va así y va viajando así por todos lados. Ok, entonces la señal es la misma, pero como pasa tan rápida, la carga de este punto es exactamente igual a la carga de este punto. Y entonces las distancias son las mismas. Aquí falta la R. Aquí falta la R y falta la R. Aquí. Ok, ¿lo podías calcular? Yo una duda, profe. En sus apuntes había puesto que era 2 en lugar de 4 en la fórmula. En los apuntes puse 2. Sí, en la fórmula. Sí, pero eso es de línea de carga, no es de campo eléctrico. Aguas. Sí, por eso. Chingo. Espérenme, no, déjenme ver. Porque entonces ando bien turuleco. Era densidad de carga lineal sobre 2 y el epsilon 0 y la R. Así la vi yo la fórmula en la No, pero ese es campo de una línea de carga, señor. Y este tema es campo eléctrico. Sí, en esta hoja. Mucho la fórmula. En esta hoja. Sí, pero sí, ese 2 pi epsilon 0 rho, este es de ese tema. Campo de una línea de carga. Sí, ese es de ese tema. Ese no es este tema. Ya, vale. Ajá. Sí, no, está bien. Revuelo. Porque dije, no debe ser. Así como me equivoqué en las unidades, dije, no haya puesto algo raro. No, miren, va la explicación y la tarea vamos a esperar ahorita. Miren, va otra vez la explicación porque la tienen que entender bien porque de esta sale todo. O sea, de esta, desde un problema de estos,
vamos casi a hacer el primer examen, porque un problema de estos te va a llevar casi la hora y media. Entonces, sí necesito que le entiendan. Mira, o bueno, no, miren todos. Va. Se dice que cuando tú tienes una carga aquí, esta carga tiene muchísimas bolitas adentro. Y entonces va a empezar a mandar una energía. Esta energía la va a mandar y se va a llamar campo eléctrico. Todos los campos eléctricos siempre se van reduciendo. Y entonces va a llegar ahí, va a llegar aquí, y posiblemente aquí el campo eléctrico se reduzca. Quiere decir que cuando salió de aquí, de donde dice carga, el campo eléctrico valía muchísimo. Aquí siempre va a valer muchísimo, ¿eh? Entonces, aquí pudo haber valido 100 para ahorita nosotros. 100, le vamos a poner un 100. 100 volts. Por obviedad, no le pongo ahorita los metros porque se supone que están en la carga. Y luego salieron de ahí y entonces aquí tenía 90. Luego salieron de ahí y tenían 80. Esto ya más o menos lo explicamos y más o menos me entendieron todos ustedes. Si ese campo siguiera avanzando, ojo, siguiera avanzando así, entonces aquí tendría 70. Aquí tendría 70. Yo les platiqué a ustedes algo que se llamaba atenuación. Entonces, esa letra alfa se llama atenuación. Y entonces, para que esto fuera real, quiere decir que la atenuación se llamaría 10 volts por metro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir por cada metro que avance la señal, pierde 10 volts. Entonces hablaríamos que esta distancia 1, que esta distancia 2 y que esta distancia 3 serían igualitas. Y entonces estás hablando que la distancia sería de 1 metro. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Sí? ¿Nadie se me ha perdido? ¿No? Va. Entonces, pero básicamente cuando las cargas son redondas, entonces se dice que estas describen unas circunferencias. Entonces, esta va a ser algo así, esta va a ser algo así, y va a ir haciendo algo así. Después, esta va a ser lo mismo, algo así hasta acá, algo así. Bueno, cuando pasa esto, entonces el vector de distancia que también está aquí, el vector de distancia que está aquí, es exactamente igual a este de 1, porque se hacen círculos. Y entonces hay otro que sale de aquí para acá y hacen lo mismo. Quiere decir que si tú te pararas aquí, aquí, yo aquí le haría 80 volts. Y eso es fácil de entender porque esa raya vale 80 volts hasta acá. Y entonces aquí valdría 90. Bueno, a esta superficie, ojo, porque creo eso no se los dije, a esta superficie que está aquí, es una superficie como un aro, ¿de acuerdo? Este es un aro. Entonces, a esta superficie es lo que se le llama superficie equipotencial. A esto se le llama superficie equipotencial. Entonces, ¿cuántas superficies equipotenciales hay? Hay muchas porque son como aros nada más. Quiere decir que ese sería un aro y por obviedad, este sería otro aro también. Este sería otro aro más pequeño, pero entonces esta superficie tendría otra cantidad de energía y entonces esta va así y esta es otra superficie hasta llegar a la carga. Bueno, eso es la cuestión ideal. Eso es lo ideal, que sea la misma para todos lados, la misma para todos lados. Pero hay veces que no es cierto que la señal sea la misma para todos lados. ¿Cuándo va a ser eso?
la placa, cuando empieces a hablar entonces de placas, tú vas a entender que entonces tienes un sistema de coordenadas de 3. Tienes un sistema de coordenadas de 3. Y tú puedes poner una placa aquí. Y tú puedes poner una placa aquí. Y entonces esa placa la pones así. Y entonces esta la cierras así. Cuando tú haces eso, tú puedes definir esta placa. Y entonces, en la definición de esta placa, tú puedes decir, este está aquí en 4 y está aquí en 4. Y entonces, tú sabes que esta es dirección de X, mientras que te avisen que esta es X, y esta es dirección de Z, y esta es dirección de Z. Bueno, ¿para dónde va a salir? Depende a veces, también estas placas son exageradamente delgaditas. A veces estas placas son exageradamente delgadas. Y entonces cuando hacen eso, dices, ¿cómo calcularías tú su campo? ¿Cómo tú calcularías su campo para la dirección en X o la dirección en Z? Bueno, tú haces esto así. Tú haces esto así y entonces aquí sacas esto y ahí está como que una placa con un ancho para que más o menos quede como vista. Esta placa por obviedad tiene un centro. Esta placa por obviedad tiene un centro y ese centro pues estaría en el 2,2 que sería como que así. Bueno, eso que está así quiere decir que a esa mera mitad va a salir el campo que va a poder llegar, el campo que va a poder llegar hasta acá. Y entonces, cuando llega hasta ahí, quiere decir que ese campo eléctrico puede ser que valga 0. Ojo, puede ser que sea casi 0. Si es casi 0, también tiene superficies equipotenciales, pero las cuales no van a ser redondas. ¿Por qué no van a ser redondas? Porque se supone que la energía que sale de ese punto, casi se parece a esta energía, pero ya no está tan concentrada. Y después casi se parece a ese punto, pero ya no está tan concentrada. Y luego sale de este otro punto y ya no está tan concentrada. Y entonces se van quedando así. Y la última que tendrías aquí sale y posiblemente se quede así. ¿Qué va a pasar de este lado? Absolutamente lo mismo. Va a ser una así antes, luego va a ser otra así, tantito antes que la otra, luego va a ser otra así, y la última, que sería de aquí, que va a ser así. ¿Me entendieron? Y entonces como que esta parte de aquí, va a describir como una subida a lo máximo y luego va a bajar. Y entonces se supone que esta es como una media lambda. ¿Le entendieron? No muy Ok. bien, profe. ¿Mandé? No muy bien. ¿No muy bien? No, o sea, las líneas que están ahí son del campo del campo eléctrico, perdón. Sí, del campo eléctrico. Ok. Y Mándeme. no, Sí, no, no. dime. Es que después de calcular, diciendo que aquí que el campo eléctrico es igual o diferente de 0, entonces de la parte derecha sería pues igual, al igual que la parte izquierda, ¿no? De alguna manera. Ajá. Sí. Bueno, está bien. Pues es que ahí estoy medio confundido. No. No, aquí, de verdad que créanme que de lo que se trata, les decía yo al principio, esta teoría está pesada, pero en realidad no tanto, está sencilla. El chiste es que no se me pierda nunca. Es como
les decía yo cuando empezó, cuando una persona le huele la boca, ¿te le acercas o no te le acercas? O sea, de verdad, o sea, se oye mal. A veces cuando a una persona le huele la boca, estás así, no te acercas. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Normalmente te separas, ¿me entiendes? Pero de repente te vuelves a acercar, ¿y qué le pasa al vector? Que está haciendo una persona aquí y la otra persona está acá. Y entonces el vector hace esto y a veces el vector hace esto, ¿me entienden? Hace esto y hace esto. Para que tú no le huelas, cuando hace esto el vector, entonces tú tendrías que separarte como a una distancia para que esto haga así y de todos modos tengas una cierta distancia aquí, ¿me entiendes? Y entonces dices, bueno, ¿a qué distancia me debo de separar para que valga cero? Ese es el problema que nosotros tenemos que encontrar. Tenemos que cuidar mucho esa parte que está ahí. ¿Sale? 6:50, chavos. Déjenme planear algo para mañana. Lo vamos a explicar más rápido y sí voy a tratar de llegar puntual. La verdad, hoy llegué muy tarde a la casa y se los voy a volver a explicar. No importa que me atrase una clase, o sea, yo lo que quiero es que todos le entiendan y que todos, ya cuando estemos calculando, digas, ah, sí, esta es la raya más larga y esta es la raya más chiquita. Porque de nada me va a servir que me den mi avión y cuando estén calculando, ni sepas qué calculaste, sino que digas, ah, pues la 1 dio 200, la 2 dio 150 y la 3 dio 100. ¿Y por qué dio eso? Ah, pues porque... ¿Sí me entienden? O sea, muchas veces las calculas y dices, a ver, vamos a irnos como está el problema del maestro y lo calculas y lo haces bien y la calculadora lo hace bien. Y si te digo, a ver, explícame ahora eso, y entonces es cuando se vienen los problemas, porque vamos a llegar a polarización y acuérdense que ya más o menos les comenté, en polarización son los dos vectores así. Y entonces el vector va a empezar a dar de vueltas y va a dar de vueltas y a rato va a estar acostado y el otro va a estar parado. Pero en el siguiente instante de tiempo va a estar así. Y entonces vuelve a estar parado y vuelve a estar acostado. Pasa cuando se queda así. Ah, yo tengo que saber la magnitud del acostado y la magnitud del parado para calcular la magnitud total y saber en qué posición estoy. Entonces, son cosas bien distintas que hay que empezar a cuidar y que deben más o menos entender. Bueno, señores, vamos a hacer más cosas, no se preocupen, esto apenas empezó y vamos a hacerles más largo. Entonces, el día de hoy les vamos a dejar así, no quiero entrar en controversia de nada.